Yo llego a la Infantería de Marina de una manera un tanto casual. Había terminado la carrera de Derecho y había terminado también mi servicio militar obligatorio en el Ejército de Tierra. Había empezado a trabajar en el ambiente laboral del derecho y después de 5 años de carrera pues me di cuenta de que aquello no era lo mío, no me gustaba. No se me daba mal, pero no me acababa de llenar. En cambio, todo el periodo de servicio militar obligatorio que había pasado había sido una de las mejores experiencias de mi vida. Con lo cual decidí que tenía que tomar ese camino e ingresar en las Fuerzas Armadas. La Infantería de Marina me abrió las puertas y ahí entré. En marzo del año 2020, cuando comienza todo el asunto del coronavirus, yo era capitán y estaba destinado en el Estado Mayor de la Brigada de Infantería de Marina Tercio Armada. En concreto, ocupaba la plaza de ayudante personal del general del Tercio Armada y a la vez el de oficial de prensa de la brigada. Cuando surge el tema de la pandemia, cuando se da la orden de confinamiento, la verdad es que al principio la brigada reacciona muy rápidamente y muy rápidamente mandan a la mayor parte de la unidad a su domicilio y se empieza a planear la ejecución de la operación en la que tenemos que participar. Muy rápidamente el Tercio de Armada activa sus diferentes unidades, las activa a turnos y les establece una serie de servicios de los cuales la mayor importancia en este momento inicial era la de hacer presencia. Las calles estaban vacías, las calles estaban sin ruido ninguno, pero había que seguir manteniendo una presencia por parte tanto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como de las unidades militares. A la vez, en ese momento se está empezando a preparar todo el trabajo de desinfección, tanto de desinfección ligera como de la desinfección por parte de la unidad de nuclear, biológica y química del Grupo de Movilidad Anfibia, que era un trabajo ya un poco más complejo y que sobre todo necesitaba una gran coordinación. Hay que tener en cuenta que toda la provincia de Cádiz, las 45 localidades censadas, más algunas como Jerez, que tienen un montón de poblaciones anexas de las cuales tienen alcaldes pedáneos, todas tuvieron la visita de unidades del Tercio de Armada y Tercio del Sur al menos un mínimo de 4 veces. Las tareas más importantes que se nos solicitaban eran las de desinfección. Las desinfecciones podían ser de dos tipos, unas desinfecciones ligeras o unas desinfecciones ya de instalaciones más comprometidas, que eran ya más pesadas. Entonces, para eso se actuaban en dos grupos distintos. Las desinfecciones más de instalaciones al aire libre, etcétera, eran llevadas a cabo por unidades de los batallones. Los batallones de la brigada, a través de sus secciones, sus compañías, se encargaban de realizarlo con sus pulverizadores ligeros o con algunos medios como motobombas que se habían reconvertido a partir de vehículos contra incendios. Luego ya en instalaciones interiores, como pueden ser residencias, como pueden ser hospitales, como pueden ser comedores sociales, colegios, esas ya se realizaban a través del Grupo de Movilidad Anfibia. Se estableció el subgrupo táctico Grifo, con la sección nuclear, biológica y química, liderada por el hoy suboficial mayor, entonces subteniente Francisco Baena, y ellos se encargaban de realizar estos cometidos ya con una mayor complejidad y a través de sus herramientas y sus nebulizadores especiales. Tan importante fue su tarea que en la mayoría de todas las localidades donde llegaban, pues la Infantería de Marina tenía una bienvenida magnífica. Desde una casa poner el himno de la Armada o poner el himno de Infantería de Marina, a poner pancartas de bienvenida, carteles, entregar cartas personales o incluso, que fue muy bien recibido, dibujos de los niños en los que iban dedicados a esos infantes de Marina, a esos militares que se habían pasado por pueblos como San Martín del Tesorillo, pueblos de la Sierra, de los cuales no había mucha presencia, pero que los infantes de Marina en ningún momento descuidaron. En relación a los asuntos de prensa, de los cuales tuve que encargarme aquí en la Brigada de Infantería de Marina, la verdad es que creo que ha sido la operación, en algunos casos nos preguntaban si era la operación más importante. Pues yo creo que todas las operaciones en las que participan las Fuerzas Armadas y la Infantería de Marina son muy importantes, pero sí que está claro que era la más visible y la más mediática, porque en este caso no estábamos en Haití, no estábamos en el Líbano o en Irak o en Mali, estábamos en nuestra casa, estábamos en Cádiz, estábamos en San Fernando, estábamos en Jerez, estábamos atendiendo a residencias de ancianos, estábamos atendiendo a comedores sociales,
se estaban montando en el Club Náutico Elcano instalaciones para personas sin hogar. Eso estaba ocurriendo delante de nuestros ciudadanos, con lo cual la importancia mediática era total y absoluta. Y se notó. Se notó porque se facilitaron los medios y sobre todo una cadena muy bien organizada a través de la flota en la base naval de Rota y luego con un enlace prácticamente directo en caso de necesidad tanto con prensa del cuartel general de la Armada como con prensa del Ministerio de Defensa. En este tipo de trabajo pues prácticamente todos nos conocíamos, o habíamos trabajado o habíamos participado en los mismos cursos, con lo cual la cadena funcionó muy bien. Y luego todas las unidades subordinadas fueron muy conscientes de la visibilidad, con lo cual la información y la formación que se les dio para relaciones con la prensa fue muy bien recibida, muy bien absorbida y muy bien aplicada. Pues un 21 de marzo, aproximadamente una semana después de comenzar, fue cuando realmente desde la oficina de prensa tuvimos conciencia de lo que era el COVID. Hasta la fecha, pues aquí en San Fernando o en Cádiz se habían realizado patrullas, pero no había habido ningún elemento, ningún suceso especialmente grave. Aquello era un sábado y nos llaman porque la residencia de ancianos de Alcalá del Valle, una de las residencias, en concreto la residencia Dolores Ibarruri, pues había lanzado una voz de alarma. Esa voz de alarma básicamente consistía en que sabían perfectamente que el COVID había entrado dentro de la residencia. De los 40 residentes ancianos, los 40 estaban infectados y de los 15 trabajadores, 14 habían dado positivo también. Entonces, eso provocó un revuelo muy grande, una preocupación enorme tanto en el pueblo como en el alcalde, como en los elementos sanitarios que estaban en zona. Y solicitaron la presencia inmediata del Tercio de Armada. Entonces, ese sábado, desde el Estado Mayor, se mandó personal del 2º Batallón con labores de patrulla y que comprobaran que la situación era estable, sobre todo de enlace también con las autoridades locales. Y luego también fue un equipo de sanidad del Tercio de Armada, encabezado por la entonces teniente médico Sáez y el hoy comandante ATS Andrés Macías. Y luego el personal de oficina de prensa, el cabo Álvarez y yo, pues nos mandaron allí para atender a la prensa, que evidentemente aquello era motivo de revuelo. Realmente aquello fue un shock, porque bueno, sabes perfectamente esos ancianos que nos estaban saludando y pidiendo que les ayudáramos desde detrás de los cristales, pues estaban enfrentándose a las primeras fases del COVID, que fue las que arrasaron con la mayoría de las residencias en las que entró. Ese día te das cuenta realmente de que aquello no era una broma, de que aquello no era una película, de que aquello era real y que buena parte de la población de esos residentes estaban enfermos y que unos cuantos acabaron falleciendo. La acción de nuestros soldados en ese día fue fundamental, porque tú veías a la gente que estaba en sus casas que nos miraba. Y esa templanza, ese saber estar, esa presencia, esa tranquilidad. Ellos pensaban que aquello había sido el apocalipsis. Pues el que estuviera en las unidades militares reforzando a la policía local y a la Guardia Civil que estaba allí, decían, bueno, no nos han dejado solos. Y luego destacar la labor de nuestro personal sanitario, que ellos sí sabían cómo actuar ante esa situación, cómo apartar o clasificar a esos señores mayores que ya estaban contaminados, de quienes se veían que tenían más síntomas, a quién había que evacuar primero o qué tenían que hacer con todo lo que estaba allí. Que realmente los que estábamos actuando, pues nosotros lo que hacíamos era escucharles como si fuera la palabra de Dios y atender lo que ellos nos decían, porque realmente aquel día sí que te das cuenta de que aquello era muy serio y aquello era mortal. La actuación de la Brigada de Infantería de Marina, está mal que yo lo diga porque formaba parte de la misma, pero para mí fue ejemplar. Lo rápido que cambió de una situación de adiestramiento en la que estaban las unidades embarcadas a pasar esa situación de parar el ritmo y cambiar por completo la orientación de la misión, para mí fue un reflejo de lo que es la flexibilidad y la capacidad de adaptación del infante de marina. Siempre se ha dicho que el infante de marina, si tiene que combatir, combate, si tiene que dormir, duerme, si tiene que comer, come. Pero esto, que era algo totalmente nuevo, realmente el que se pudiera adaptar tan rápido a esta misión, tanto los órganos de mando como el personal que lo estaba ejecutando, es ejemplar y demuestra la validez y las capacidades que tiene la unidad.